Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estés viendo este video, del lugar donde te encuentres. Bienvenido, bienvenido a Bendita Ignorancia. Recuerda que una de las cuestiones más importantes que te estoy pidiendo al inicio de cada video es que si no te has suscrito al canal, por favor lo hagas. Y algo adicional, compártelo. Si consideras que esta información le puede ayudar a alguien que conoces, pues por favor, mándasela y ayúdanos a crecer y ayudarles a esas personas también a crecer. Y bueno, pues el día de hoy le damos la bienvenida a Matías Varelo, que bueno, pues nos está haciendo una gran aportación el día de hoy para comentarnos a lo que se dedica. Y bueno, pues sin más preámbulo, Matías, platícanos a qué te dedicas y cómo puedes ayudar a los emprendedores, a las empresas y un poquito de tu historia. Gracias. Hola Juan, a todos los oyentes o a los que están viendo este video. Un gusto estar acá contigo. Sí, comentarte básicamente de dónde provengo profesionalmente. Específicamente provengo del rubro marítimo. Trabajé en esa área por más de 10 años, principalmente en áreas operativas. Y luego de ese inicio en mi carrera, que fue relativamente temprano, y me inicié a los 19 años, ¿sí? Trabajando tanto como aprendiz y estudiando a la misma vez. Y en ese tiempo estamos hablando de inicio de los 90. Yo tengo 52 actualmente. No había muchas alternativas para ese rubro en específico, el cual me llamaba particularmente la atención. Bueno, el tema es que tuve 10 años en esa industria. Incluso tuve la oportunidad de liderar un proyecto multimodal en México, en Manzanillo, en la región de Colima, la verdad. Y pues, naturalmente, o a raíz de proyectos que donde fui participando, me fui metiendo en temas más comerciales, más de venta, que no era realmente mi fuerte en ese momento, pero se fue dando, no una cosa que buscara realmente, pero se fue dando de esa manera. Y posteriormente continué y derivé con temas más comerciales, trabajando en exportadora. Incluso también tuve un emprendimiento en el área de trading o comercialización de productos agrícolas, y también tuve la oportunidad de trabajar en Europa en distintas áreas, siempre muy relacionado a lo que es cadena de abastecimiento y logística. Y finalmente, para hacerlo no tan largo, durante los últimos 4 años he estado trabajando en forma independiente como consultor, apoyando a startups europeas en el área de logística o tecnologías para la logística, introducir sus soluciones, ¿no es cierto?, en el mercado latinoamericano. Esto lo inicié básicamente a fines del 2019, luego de tomar una decisión bastante ingrata al cesar un emprendimiento que había llevado por 4 años, pero la verdad que las condiciones del mercado estaban cada vez peores. Y ahora mirando un poco hacia atrás, digo, menos mal tomé esa ingrata decisión en ese momento, porque si hubiese sido con pandemia y todo lo demás, hubiese sido un desastre de todos modos. Así es que fue buena decisión en ese momento, y hay una reflexión. Es bueno tener pasión por lo que uno hace, pero también hay que tener cabeza, en el sentido de no enamorarse a cualquier costo, ¿no es cierto?, del proyecto. Y es importante también ser, en el fondo, analítico a la hora de decir esto no está funcionando por los motivos que sean. Y muchos factores son externos muchas veces, sobre todo nos sucede a nosotros los emprendedores que trabajamos con recursos más bien limitados y muy restringidos. Y cuando estamos en esa situación en que realmente estamos arriesgando demasiado, es mejor decir, ups, lo intenté, aprendí mucho, pero es mejor no seguir. Eso no lo considero como un fracaso. Creo que es un aprendizaje más, porque lo estamos haciendo una y otra vez constantemente todos los días, creo yo. Y es bueno poner el límite, porque de otra forma el riesgo es demasiado, y las consecuencias pueden ser tremendamente complejas. Sí, Matías, Entonces, lo que dices es cierto. Muchas veces como emprendedores nos enamoramos de nuestro sueño, de nuestro emprendimiento, y eso nos hace muchas veces estar un poco ciegos a la realidad, ¿no?
y seguimos avanzándole, queremos, le metemos dinero, conseguimos de un lado, de otro, y le metemos tiempo, dinero. Todos los demás que están a nuestro alrededor se han dado cuenta que por ahí no va, que no funciona y todo. Lo único que no nos damos cuenta somos nosotros. Y lo que tú dices es cierto, eso es, pero llega momentos en el que hay que tener la cabeza fría y tomar decisiones que a veces son duras, porque van a ser un parteaguas en la vida de uno, pero son necesarias, ¿cierto? Es mejor minimizar el impacto. Es una decisión ingrata. Uno hizo todo, construyó todo desde prácticamente cero, le puso todas las ganas y si no resultó por ABC, bueno, son situaciones que escapan muchas veces de la voluntad y el control de uno mismo. Entonces, si es así, mejor decir, busco o pivoto en mi idea o busco una alternativa, trato de buscar otras opciones de emprendimiento. No necesariamente tiene que ser en lo mismo, puede ser una cosa distinta. Y fue, de hecho, lo que yo hice. Tenía una pequeña distribuidora en el ámbito Oreca, estuvo cada vez peor el nicho, estallido social en Chile, todo lo demás tremendamente complejo. Posteriormente se vino la pandemia, mejor no seguir en eso. Absolutamente era ya demasiado el riesgo. Bueno, dije, ¿qué puedo hacer? Bueno, con toda esta trayectoria acumulada, ¿no es cierto? Porque uno no parte de cero a esta altura de la vida, ¿no es cierto? Ya tienes una trayectoria habiendo trabajado en empresas, corporaciones, en forma independiente, etcétera. Ya trae una larga trayectoria de conocimiento, una amplia red de contactos. Y dije, bueno, esto no lo estoy explotando. Dije, bueno, a partir de esto yo tengo que empezar a construir algo nuevo. Retomé una idea de consultoría que había hecho antes, pero básicamente muy transaccional, muy pidiendo tantas horas de mi tiempo, ¿no es cierto?, por X temas específicos que necesitas solucionar, y me parecía que siempre tenía una limitante muy clara que son la cantidad de horas que puedas, en el fondo, comercializar o vender. En ese sentido dije, bueno, creo que es más escalable un modelo en que busque solucionar problemas en el rubro de logística, de donde yo provengo, de donde tengo conocimiento y etcétera, experiencia, junto con soluciones tecnológicas que me permitan hacer un ingreso recurrente mes a mes para ciertos tipos de clientes, ¿sí? En este caso de Y la fue ahí, logística, perdón, en este caso de la logística precisamente es un tema que cobra mucha importancia en la actualidad, ¿no? Porque precisamente estas cadenas de distribución que han estado fallando y que han estado y que va a ser el día a día de nuestro presente y futuro, cobran más importancia de lo que tú estás haciendo, ¿cierto? cobró mucha importancia a raíz de la pandemia. Tal vez pre-pandemia era un tema no tan visible para, digamos, el normal de las personas, pero a raíz de la pandemia, en que todo se encareció, en que no había abastecimiento suficiente o se produjo quiebre incluso en en algunas industrias, etcétera, tomó mucha relevancia y estuvo muy en boca el tema de la cadena de abastecimiento y en los diarios, en los medios, apareció constantemente. Sin embargo, los desafíos en la industria, cadena de abastecimiento y logística siguen siendo, porque esto recién se está normalizando y no se está normalizando porque se hayan solucionado los problemas, sino más bien porque la caída en demanda ha ayudado a que esto se empiece a normalizar y la normalización viene básicamente se están descongestionando puertos, se están descongestionando los cuellos de botellas principales que se generaron a raíz de la pandemia, y no solo la pandemia, sino que también el bloqueo del canal de Suez y una serie de disrupciones que fueron grotescas a nivel, digamos, de un escenario normal, ¿sí? La cadena de abastecimiento y logística ya venía previamente, yo diría ya previamente, en un estado de disrupción, porque estaba tan al límite que cualquier cosa iba a generar un desajuste importante en la cadena. Pues bien, el desajuste no fue cualquiera, sino que fueron varios hitos muy importantes que generaron realmente un impacto tremendo. Y esto ha impactado hasta el día de hoy, el mayor costo de vida, principalmente de alimentos o insumos básicos que han subido de precio. Los fletes marítimos durante la pandemia se fueron a las nubes, cosa nunca antes vista.
Ahora están bajando, normalizándose un poco, etcétera. Pero todavía vemos que hay muchos problemas que se tienen que ajustar básicamente, porque estamos viendo cambios a nivel eh, estratégico. Las empresas lo han visto. La logística no es cualquier cosa, o la cadena de abastecimiento no es cualquier cosa. No es una función más dentro de una empresa. Es un tema estratégico. Cómo las empresas se abastecen o cómo sirven a sus clientes, y etcétera, es un tema absolutamente estratégico. Nada sirve que, por ejemplo, marketing o venta hagan un trabajo excepcional si la parte operativa de entrega del producto y el nivel de servicio de cara al cliente no es bueno, ¿no es cierto? Entonces, Claro, eso es justamente lo que las empresas han podido, en el fondo, más que entender, y ya no es mando medio, ya es a nivel de ejecutivos, que esto es realmente fundamental. Ahora se está hablando de nearshoring, México con una tremenda, ¿no es cierto?, importancia en ese sentido. Por otro lado, el conflicto en Europa, que también ha generado, bueno, ¿cómo hacemos todo esto de no depender tanto de Asia o China particularmente, o no tanto, por ejemplo, de Rusia y etcétera, ¿no es cierto? Se están buscando distintas opciones de cómo rearmar esta red de abastecimiento. Y ya no puede ser solo una cadena, pensando en el eslabón previo y posterior, sino que se requiere, para ser resiliente, una red de abastecimiento. Y eso es lo que está sucediendo hoy día. exacto. Fíjate que es muy, muy interesante lo que nos comentas y por eso la entrevista del día de hoy pues es un poco distinta porque pues nos aborda mucha claridad en algo que es global y a lo mejor como emprendedor nosotros pues, estamos metidos en lo que hacemos. Sin embargo, al tener una visión de lo que está pasando a nivel global, nos puede permitir pues abrir los ojos y ver tal vez dónde hay oportunidades o nichos en los cuales podemos participar, ¿cierto? Yo creo que ese punto, Juan, es justo. Es fundamental entender que tal vez las principales barreras las tenemos nosotros mismos en la mente, porque el Internet nos permite todo en realidad hoy en día, y ya desde hace bastante tiempo, la verdad. Pero no lo hacíamos, o las empresas ni siquiera lo consideraban. Esta forma de comunicarnos, esta forma de ver distintas opciones de mercado, etcétera. Entonces, un emprendedor pensando digamos, dependiendo de lo que haga o lo que ofrezca, tiene opciones de acceder a distintos mercados. Si bien, por ejemplo, en mi caso yo vendo consultoría y estoy físicamente en Chile, pero mis principales clientes o proveedores o partners están principalmente en Europa y el mercado objetivo es Latinoamérica. Es posible. Claro, Y es posible hacerlo en la medida que uno diga, bueno, tengo esta forma de eh, aportar o ofrecer un buen servicio, agregar valor mediante lo que yo puedo hacer, ¿no es cierto? Eh, y esa forma de hacerlo es netamente conforme a cómo se están haciendo las cosas hoy día. Eh, la venta de tecnología, y ahí tal vez a un tema un poquito más concreto en lo que yo estoy haciendo, es difícil. Y eso hay que tenerlo claro, es difícil por distintos motivos. Y tiene mucho que ver también con la realidad actual. O sea, sabemos que estamos saliendo de un periodo tremendamente complejo a nivel mundial, recién la economía está reajustándose, tratando de salir adelante, ¿no es cierto? Con muchos desafíos, sobre todo para nosotros que estamos tratando de vivir de nuestro propio negocio, ¿no es cierto? Entonces la venta en este minuto es lenta, los presupuestos están principalmente recortados o prácticamente congelados los proyectos nuevos. Sin embargo, hay oportunidades. Y ese es claro, yo creo que el nicho que uno tiene que buscar es dónde están las oportunidades. Pero más que la oportunidad, hay que buscar el problema. El perfecto, problema y la solución para ese problema. exacto, genial. Pues Matías, muchas gracias por todos tus aportes, son algo muy novedoso en el canal y la verdad es que muy importante conocerlos y te abre bastante la mente y a las posibilidades. ¿Algo más que nos quieras comentar o recomendar a los emprendedores desde tu punto de vista? Yo, sí, en mi punto de vista y experiencia propia, yo Ujú. creo que el networking es fundamental.
fundamental. Si uno, como independiente o profesional, no está posicionado en su nicho, ¿no es cierto? O nadie lo conoce, difícilmente alguien va a ir o prácticamente, por decirlo de alguna manera, tocarte la puerta para hacer negocios contigo. Eso hay que tenerlo claro, no va a ser así, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno tiene que partir con una estrategia previa. ¿Qué es lo que, dónde estoy, dónde quiero ir y cómo lo quiero hacer? Si quiero tener una mayor visibilidad, tengo montones de opciones de hacerlo, pero tengo que hacerlo de manera correcta para ser atractivo. No esa cosa de pretender salir de cualquier manera a vender algo que nadie me está pidiendo. Hay que ver primero qué es lo que uno puede ofrecer. Ofrecer realmente ayuda, soporte, conocimiento. En realidad, todo, antes de ver si hay opciones de hacer negocio o no. LinkedIn en ese sentido es una plataforma fantástica, pero hay que ser generoso, hay que ser, digamos, también muy estratégico en el sentido de, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer primero? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Si me quiero posicionar, por ejemplo, hablo yo de logística y cadena de abastecimiento, tengo que buscar gente que sean del área, ¿no? ¿No es verdad? Y se las puedo ayudar con conocimiento, con información, lo hago sin pretender venderles nada, nada. Entonces, sí, pero ¿por qué? Si todos necesitamos vender. Sí, lo que pasa, mi planteamiento es primero que se me reconozca o a ver, destaque eventualmente como una persona que tiene experiencia y conocimientos en esa área. Y eso yo lo llamo posicionarme, ¿no es cierto? De tanto escribir, mencionar, etcétera, en algún momento esta persona, no hablo en mi caso particular, o esta persona, el que sea el experto del área, es reconocido. Y es reconocido como una persona, un profesional que tiene valor para aportar, ¿no es cierto? Yo Exacto. creo que eso es lo que uno deberá primero trabajar. Porque una vez que ya está identificado, ya está dentro de un contexto de profesionales de su área, es mucho más fácil que se contacten y se generen las conversaciones de posibles negocios. Y me Excelente. pasa. Ujú. Excelente. Bueno, Matías, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus aportaciones, tienes mucha razón y es el trabajo que estamos buscando también hacer en este canal, compartir y ser generosos y buscar que los que lo integramos, los que participamos, todos los que nos ayudan con las entrevistas, compartan esta filosofía, ser generosos primero y darnos a conocer y eventualmente van a llegar quien nos busque y quien nos contrate. Te agradezco mucho tu tiempo, todas tus aportaciones y bueno, pues seguimos en contacto. Gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Encantado, Juan. Muchas gracias. Hasta luego.